Esta iniciativa interdisciplinaria reúne a investigadores de diversas áreas de nuestra casa de estudios. Le damos la cordial bienvenida al dueño de casa, al decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, al doctor Enrique Suárez, quien nos entregará un saludo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto recibirlos acá en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, en el Centro de Innovación 14K. Saludos a quienes no son de la universidad, de los servicios públicos, a los colegas, autoridades de nuestra universidad y facultad. Para dar unas palabras en el inicio de este proyecto, los proyectos FONDEF en particular tienen una característica bien particular, ¿no? Que es que desde su génesis obligan un poco a que conversemos desde la universidad con instituciones que no son propias, digamos, o parte del quehacer diario en nuestra casa de estudios, en nuestras facultades, ¿no? Y esa es una oportunidad. Y es una oportunidad no solamente para aquellas oportunidades que son vinculadas con empresas, por ejemplo. O sea, tenemos otros proyectos FONDEF que están funcionando en nuestra facultad, donde también se trabaja con empresas, pero a veces se deja, digamos, de ver la importancia de trabajar con el sector público, con los servicios públicos, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en el servicio público y tengo también una vocación importante sobre el aporte o las posibilidades que tenemos desde la universidad para aportar a las soluciones de los problemas que no solamente están en el sector privado, como sí existen, sino también de las posibilidades que tenemos de aportar, a colaborar, a acompañar en el trabajo del servicio público. Entonces, estoy muy contento, digamos, por el proyecto, por los docentes que están involucrados, por las instituciones que nos acompañan en como entidades asociadas, y por lo tanto veo con muy buenos ojos este trabajo. Además, está asociado a un tema que es extremadamente importante, ¿ah? Y que tiene una mirada ciudadana bien profunda, ¿no? Entonces, felicitar al equipo de la postulación, agradecer la compañía de las instituciones públicas que acompañan como entidades asociadas a este proyecto, y desear de que estemos contentos también al final del proyecto, pensando en cómo seguir después de una buena experiencia que sin duda, con las ganas que tenemos, ¿cierto?, y lo que estamos disponiendo, va a resultar muy bien. Así que, bueno, a los que no nos han visitado antes, bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Esta es su casa, para que desarrollemos juntos y que crezcamos desde la ingeniería y de la interdisciplina en los problemas que nos ocupan como sociedad. Así que muy buenas tardes y que tengamos una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. A continuación, invitamos a entregar un saludo a la doctora Carmen Gloria Muñoz, prodecana de la Facultad de Medicina. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Vengo en representación del doctor Claudio Flores, decano de la facultad, quien les envió un saludo, y hoy en nuestra reunión de equipo semanal conversábamos un poco sobre la actividad y quiero rescatar 2 puntos que fueron lo fuerte que salió de esa conversación, ¿no?, sobre la temática. Uno, rescatar que es una nueva actividad que se realiza en vinculación entre facultades, y lo conversaba un poco antes con Rodolfo, y eso de alguna manera nos está mostrando la continuidad que somos capaces de establecer entre distintas disciplinas y distintas ciencias al servicio de las necesidades de la comunidad, ¿no? Como destacaba el decano, en este caso, un ámbito particular de la sociedad civil. Y eso nos plantea como el lindo desafío, y desde ahí nuestro mayor de los éxitos y buenos deseos en la ejecución del proyecto, porque es la continuidad. No es que estemos iniciando o intentando hacer trabajo en interacción entre académicos de distintas facultades, sino que esto es producto también de un trabajo, y sabemos que el éxito de este proyecto nos va a marcar nuevas rutas para nuevas experiencias, y eso me parece fantástico. Creo que la universidad, en su vocación más profunda de trabajo para la comunidad, es justamente el tipo de labores en las que nos tenemos que encauzar. Así que desde ahí, agradecimientos a quienes han trabajado en la formulación para la adjudicación del proyecto y éxito en su desarrollo.
Y en segundo término, comentarles solamente nuestra reflexión de hoy día en la mañana, cuando discutíamos un poco la actividad de hoy día en la tarde, que tenía que ver con también lo lindo que es poder poner al servicio una capacidad técnica para un problema tan contingente, ¿no? O sea, a problemas cada vez más complejos, también soluciones más complejas, más cabezas pensando, más disciplinas pensando, de manera de atender un fenómeno que creo entender es consecuencia de un fenómeno global, que no ocurre solo acá. Las respuestas no van a estar solo acá, está en el diálogo con las comunidades, con la gente, con quienes lidian con los problemas de manera cercana, y nosotros ahí en la academia somos un mediador, ¿no? Un aporte a la búsqueda de soluciones. Y también eso, ¿no? La importancia de cómo nos cruzamos y nos coordinamos para responder a tremendos desafíos que tienen que ver con una crisis climática, genera profundas transformaciones, que ya no va a pasar, ¿no? No es que hace un tiempo, y lo comentábamos hoy día, esto que venía, ¿no? Estos problemas que se nos avecinaban y que iban a ser muy terribles, pues ahora nos viene el gran desafío de adaptarnos, de mitigar, de detener, pero ya están acá, ¿no? Y por eso es más valioso aún el trabajo que en este proyecto, en otros que vengan, es realmente muy valorable. Así que agradecer, éxito, y solamente eso. Gracias por la invitación. Gracias por sus palabras, prodecana. Para continuar, invitamos al presidente del comité directivo, señor Marcelo del Valle, a dar unas breves palabras. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es para mí un grato placer. En primer lugar, le ofrezco los saludos del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, don Cristian Little, y del director de la CONAF Los Ríos, don Arnoldo Chívar. Teníamos una reunión que antecedió a este lanzamiento y conversábamos, y en realidad nunca nos hemos sentido más en casa que hoy. Queremos creer y tenemos la firme convicción de que la academia tiene que estar absolutamente vinculada con el mundo público, porque el mundo público, los municipios, nosotros somos los que estamos vinculados absolutamente todos los días con la comunidad. Así que comparto absolutamente la visión de quien me antecedió la palabra. Y no quiero alargarme, simplemente queremos tener, y por eso lo digo como propio, queremos tener éxito en esto. La percepción del mundo de los incendios forestales para nosotros es muy importante para enfocar. Yo les contaba en la reunión anterior que la forma de enfocar la prevención de incendios forestales que tenemos hoy en día la Corporación Nacional Forestal es haciendo la investigación de las causas. O sea, un incendio se produce y esta es la causa, y por ende orientamos la prevención de los incendios forestales hacia ese lugar. Bueno, esta es otra herramienta más que vamos a tener para orientar los mecanismos de prevención. Así que esto favorece a todos, favorece a un país, favorece a una región, y estamos contentísimos de ser parte. Así que muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, recibimos a los directores del proyecto, los doctores Cristian Olivares y Rodolfo Mardones, quienes nos darán una breve descripción del alcance e impacto del proyecto. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Para nosotros es súper importante el tenerlo aquí a la comunidad, ¿cierto? El objetivo de nosotros es poder vincularnos y hacer crear estos espacios. Y le queremos hacer una breve presentación respecto de cómo nace esta iniciativa, más que el contexto, ¿cierto? Cómo nace esta iniciativa, que también es un proceso súper bonito, ¿vale? Bueno, el proyecto se llama Plataforma de Ciencia Ciudadana Descentralizada, basada en juegos para el seguimiento de la percepción ciudadana, ¿cierto? Percepción comunitaria del riesgo de incendios con un enfoque humano y territorial, ¿sí? Como ven, hay muchas disciplinas que están allí metidas en ese pequeño título, ¿cierto? Hay muchas cabezas pensantes, como mencionaron antes, ¿cierto? Y queremos que eso así se vea reflejado en los productos, lo que nosotros vayamos a obtener. Y como dijimos que había muchas cabezas pensantes, queremos presentar al equipo. Y aquí estamos, parte del equipo, o sea, somos el equipo de investigación, no es todo el equipo, hay gente que está trabajando y que nos está apoyando, ¿cierto? Desde la universidad, desde
desde las distintas entidades que están participando y el equipo que está desarrollando la iniciativa. Hay gente que está desarrollando la aplicación, ¿vale? Hay gente que está trabajando, que va a trabajar en terreno. Entonces, somos un equipo súper grande y esta es lo bonito de estos proyectos FONDEF, que nos vinculamos con la sociedad y entregamos algo y también recibimos mucho a cambio. Lo hemos vivido en otros proyectos con Paula, ¿cierto? En el proyecto Costa Resiliente que estamos cerrando. Lo bonito que es trabajar con la comunidad. Entonces, el equipo está compuesto, ¿cierto?, de Paula Villagra y Susana, a quienes doy el agradecimiento esencial porque ellas son las creadoras de esta iniciativa, de la idea. Ellas fueron quienes partieron con esta semilla, ¿cierto? Y a partir de donde nace en estos prototipos de plataforma de percepción, ¿sí? De captura de este trabajo. Y con Rodolfo que tomamos un poco este camino, ¿cierto? Y avanzamos en el desarrollo de esta plataforma, siempre en el marco del núcleo, ¿cierto? FIRESES, en donde se conjugan o llegan una serie de disciplinas, ¿cierto? Que van creando o vamos cuestionando la forma de abordar los distintos desafíos, como mencionaba la prodecana anteriormente, ¿sí? Bueno, las entidades que nos van a apoyar o con quienes nos vamos a vincular, como bien mencionábamos, es CONAF, ONEMI, ¿cierto? La Ilustre Municipalidad de Valdivia y la Ilustre Municipalidad de Payillaco, ¿sí? A quienes agradecemos su presencia, ¿cierto? En esta instancia. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Bueno, sumarme al saludo antes de comenzar a hablar y agradecerles también por estar acá. El objetivo general del proyecto es desarrollar y evaluar un modelo de seguimiento de la percepción comunitaria de la gestión de incendios forestales por medio de una plataforma gamificada de ciencia ciudadana, descentralizada y territorial. Ese es nuestro objetivo. Y tenemos algunas actividades marcadas en los años venideros. Iniciamos con el primer objetivo, es implementar el modelo. En el objetivo 2, evaluar la participación dentro de este modelo para conocer la percepción comunitaria. Y el próximo año es desarrollar un tablero de analítica de participación ciudadana. Posteriormente, en el objetivo 3, evaluar la usabilidad y la comprensión. Y finalmente transferir el modelo gamificado, ¿no es cierto?, al organismo mandante, que en este caso es CONAF. Adelante el experto de la parte técnica. Bueno, como ven, aquí lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es poder vincular estos procesos. Entonces, lo que hemos identificado en los pilotajes que hemos realizado anteriormente es que efectivamente lográbamos capturar o caracterizar las percepciones de la comunidad respecto de los incendios forestales que se producían, logramos caracterizar e identificar al hacer una primera exploración, pero logramos identificar algunas oportunidades de mejora. Y las dos oportunidades de mejora que, desde mi experiencia como informático, tienen que ver con la calidad de los datos, ¿sí? Teníamos que asegurar que los datos que se fuesen generando fuesen de calidad desde el momento en que se originan, ¿sí? Entonces ahí es donde la propuesta lo que incorpora, ¿cierto?, es una herramienta que se llama blockchain, que lo que hace es asegurar que la calidad de los datos que se van generando, la trazabilidad de los datos, sean la apropiada para poder hacer análisis posteriores, ¿sí? Entonces lo que tenemos que asegurar es que los datos que nosotros vayamos a generar sean de calidad desde el inicio. Y por otra parte, lo que teníamos que asegurar era mayor participación de la ciudadanía, ¿vale? Y claro, el primer pilotaje fue con una plataforma web, lo que limita bastante el proceso de participación. Entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, pero ahora tenemos que generar una plataforma móvil. Entonces lo que vamos a generar es una aplicación móvil que cualquier ciudadano puede llevar en su bolsillo. Todos llevamos en nuestro bolsillo un teléfono móvil. Vamos a encontrarnos probablemente con muchas dificultades en el territorio, ¿cierto?, como lo hemos visto en nuestra región, dificultades de conectividad, etcétera. Pero hemos ido aprendiendo con el tiempo y lo que proponemos entonces es una plataforma que va a incentivar la participación, que va a ser más simple, más accesible y que por detrás va a tener la tecnología apropiada que va a permitir que los datos que se generen sean de calidad. De tal manera que al final del proyecto nosotros podamos publicar esos datos, ¿cierto?, a las entidades que correspondan y con el permiso del mandante correspondiente, que en esto es CONAF, ¿sí? Todo con el propósito de poder mejorar la percepción o la comprensión que se tiene acerca de los incendios, ¿sí? Y ahí es donde pasamos entonces al experto respecto a las percepciones comunitarias.
Bueno, el asunto de las percepciones comunitarias, Marcelo algo lo decía, ¿no? Como que identificamos que es una cuestión fundamental en, primero, la prevención de los incendios, pero también luego el tener ese insumo para la gestión de los mismos. Entonces, una limitación que pudimos observar es que los datos de percepción comunitaria y la disponibilidad de esos datos sobre la percepción comunitaria son súper limitados, es difícil acceder a ellos, y una de las formas que habitualmente se utilizan para acceder a la percepción comunitaria es actividades que son de carácter grupal, de educación ambiental, o por otro lado encuestas que tienen un alto trabajo y un alto costo para poder producirlas. Entonces, una de las actividades que nos proponemos para poder capturar estas percepciones es, por un lado, conocer desde la perspectiva de las personas las percepciones mediante encuestas que luego serán integradas en la plataforma, y también conversando y haciendo entrevistas en profundidad con las personas que viven, digamos, en sectores desde la interfaz hacia lo rural, ¿no? Entonces, desde ahí, las percepciones comunitarias no van a ser solo una cuestión de carácter individual, es como que cada individuo cree sobre un asunto sobre los incendios, sino que vamos a intentar tener una representación más colectiva o grupal sobre lo que se percibe sobre los incendios y no una suma de cuestiones que son de carácter individual. Para eso vamos a complementar metodologías. Por un lado vamos a hacer medición de carácter más psicosocial o psicológica, en donde va a tener un rol protagónico Daniela, que es nuestra investigadora, y por otro lado vamos a tener una aproximación más cualitativa con la entrevista. Así que eso en torno, para no alargarnos con las percepciones, eso en torno a las percepciones comunitarias que nos gustaría integrar dentro de la plataforma, con esa lógica. Adelante, Cristian. Estamos ahí. Sí. Como ven, tenemos que ir turnándonos porque efectivamente estamos aprendiendo también al proceso de trabajar de manera conjunta, estamos mezclando y aprendiendo metodologías nuevas, ¿cierto? Disciplinas nuevas, y ese es un desafío que tenemos que aprender a sobrellevar, ¿sí? Entonces, bueno, esa era nuestra presentación, ¿vale? Queríamos mostrar una percepción general de lo que significa el proyecto, de lo que abarca el proyecto, y eso, comprometer, ¿cierto? De nuevo, nuestro esfuerzo a que esto resulte lo mejor posible, y esperar también tener todas las redes apropiadas, porque el terreno va a ser fuerte, intenso el próximo año. Así que nada, gracias a las entidades, gracias a todos los asistentes por estar aquí y apoyar este proceso. Vale, muchas gracias. Le damos las gracias a los directores por su presentación. Ahora el doctor Luis Cárcamo, académico del Instituto de Comunicación Social y parte del equipo de investigadores del proyecto, nos brindará una exposición acerca de ciencia ciudadana y educomunicación, nuevas viejas estrategias para aportar territorios. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y todas los que están presentes acá. ¿Está bien desde este micrófono? Porque Toño me había dicho del otro. ¿Está bien de acá? Vale, muy bien. Necesito un control remoto. Muy bien. Muchas gracias a Cristian y a Rodolfo por invitarme a hacer la presentación de esta primera jornada. También a los amigos que nos visitan, al decano Enrique, a Carmen, que fue estudiante del Magíster en Comunicación, si mal no recuerdo, hace muchos años, a Miguel Ángel, que es el alcalde de Payaco y compañero de carrera hace muchos años en periodismo, antes de que se hiciera médico. Y antes de que se hiciera político también. Fue empeorando paulatinamente. Bien, este proyecto, claro, yo formo parte de este equipo también, participo con Cristian y con Rodolfo y con Paula de un proyecto anterior, y siempre hemos entendido el trabajo interdisciplinar y trato de aportar desde la comunicación social al equipo, digamos.
Y la invitación de esta charla tiene que ver con pensar un concepto que viene de la comunicación que no es muy conocido, que es el concepto de educomunicación, en relación a otro concepto que sí trae la raíz de este proyecto, que es el concepto de ciencia ciudadana, que es un concepto que está en boga, que aún es un concepto que no decanta, a mi juicio, en este sentido ante los cambios de paradigma, los conceptos también, las taxonomías se van adecuando y demoran en decantar. Siento yo que este concepto de ciencia ciudadana viene a ser una respuesta a pensar una ciencia desde las comunidades, desde los territorios, en virtud de un paradigma anterior que tenía que ver como la ciencia sabia, que era capaz de resolver todo desde algún lugar, o desde un laboratorio, o encontrar la respuesta en un laboratorio. Y esta idea de ciencia ciudadana tiene varias acepciones, algunas tienen un sentido más extensionista, y que sigue siendo paternalista en algún sentido, de la universidad va a ir a aportar a la sociedad. Pero el concepto de nosotros, o el concepto de este proyecto, es un concepto que se enraiza en los territorios y que intenta recoger los datos desde allí, digamos, y hacer ciencia con la sociedad. Desde la comunicación social existe una historia que es bastante bonita, que tiene que ver con la comunicología latinoamericana. A ver si voy avanzando. Up. Y que también es una historia de respuesta. Cuando se piensa que cómo tiene que actuar la comunicación ante las crisis, normalmente se piensa en un modelo que es súper clásico norteamericano, que tiene que ver con la voz única. Ante una crisis, la autoridad tiene el deber de tratar de constituirse en la voz única para hablar de esto, digamos. Y no conviene mucho que haya dispersión en otras voces, digamos. Y desde la comunicología latinoamericana, ya en los años 60 y 70 se empezó a cuestionar esta lectura de las cosas y empezó a pensarse en otras formas de hacer comunicación. Esta es la estructura básica de cualquier modelo de comunicación de crisis, y la vimos muchas veces durante los años recién pasados, digamos. Otra vez me equivoqué. La vimos allí, la voz única, y la vimos con sus replicantes en la región. Nuestro intendente, si se fijan, la fotografía es la misma, digamos, tratando de construirse como voz única ante la crisis. Y la pregunta de la comunicología o de la educación, de la comunicación, siempre ha sido, pero ¿dónde está el sujeto de allí, digamos? ¿A quién le están hablando? Nunca está en pantalla a quién le están hablando, digamos. Nunca es protagonista a quién le están hablando, el destinatario. Y en realidad hay otra parte del proceso comunicativo que normalmente no se ve en los medios y tampoco se piensa a la hora de construir las políticas comunicacionales. Y tiene que ver justamente con las municipalidades, con las escuelas, con los hospitales, con las comunidades, haciendo su vida cotidiana y tratando de construir la sociedad. Y hoy en día también con mecanismos tan propiamente actuales como son las redes sociales, que son capaces de generar construcciones de opinión y aportar en ese sentido. Busqué en internet conceptos de ciencia ciudadana en los últimos 15 días. Encontré, y quería buscar imágenes en realidad, y encontré dos. La primera era esta, que bueno, está bien, estaba la comunicación, así que tenía sentido para mí en la vida, digamos, estar acá. Pero en el fondo, en ese esquema, no está el sujeto, no está la comunidad. Simplemente sigue siendo un modelo en el que un organismo científico es capaz de construir conocimiento, y claro, está el sentido de la obligación de la comunicación de aportar a la divulgación en ese sentido, digamos. Y encontré esta otra imagen que me pareció casi como la copia del proyecto en alguna medida. No sé si Cristian lo vio con Rodolfo cuando lo estaban elaborando, pero en el fondo tiene que ver con cómo desde las propias comunidades somos capaces, de los propios ciudadanos, de recoger datos, validarlos y volverlos de calidad, mapear o generar espacios, formas de comprender esa información, hacer ciencia de datos. Cristian viene de la vertiente de los cientistas de datos que hacen Learning Analytics, y usar esos datos para generar nuevas fórmulas de gestión, usando esos datos, y volver
a la sensibilización y a la comunicación hacia las comunidades. Pero la raíz está tomada, los datos están tomados desde las propias comunidades. Y efectivamente esa idea es la idea fuerza del proyecto. Y esto se parece a algo que en la comunicación social latinoamericana tiene una raíz bastante profunda, y tiene la raíz en el señor que está a su izquierda, que es don Paulo Freire, que no era comunicador, sino que era un educador de base, y que tiene una muy bonita historia, muy poco reconocida, porque normalmente cuando se hace estudio de comunicación se piensa en comunicación de masa, y ellos trabajaban en un sentido más comunitario, trabajando tanto la comprensión de los medios, la comprensión crítica de los medios, que en eso sí hay coincidencia con las variantes teóricas anglosajonas, digamos, pero se desarrolló toda una línea de deriva desde la alfabetización mediática, la educación para los medios, la educación con los medios, la comunicación educativa y la variable latinoamericana clásica, que es la comunicación para el desarrollo, que se da luego de los planes de los gobiernos demócratas, del gobierno demócrata de Kennedy, de la Alianza para el Progreso, y desarrollar en Latinoamérica experiencias de apropiación, de innovación en las comunidades, digamos. Y en eso los comunicólogos latinoamericanos tuvieron un rol muy importante en los años 60 y 70. Luego, con la llegada de las dictaduras latinoamericanas, esa misma energía se transformó en un sentido de comunicación y educación para la liberación, digamos, que tenía que ver mucho más con la construcción de una sociedad con capacidades críticas para rebelarse ante esos procesos dictatoriales que se estaban desarrollando en toda Latinoamérica, digamos, que parecía ser una suerte de pandemia, ¿no? Que nos afectaba. Y en esos espacios se construye la educomunicación. Y de allí quisiera rescatar 6 figuras. Mario Kaplun, que era un radialista clásico, para Miguel Ángel y para mí es una suerte de mentor intelectual, digamos. Don Ramiro Beltrán, que era un señor boliviano que también trabajaba en cuestiones radiofónicas. Mar de Fontcuberta, que era una colega, una académica española, catalana, que se vino a vivir a Chile y que falleció hace un par de años, digamos. Rosa María Alfaro, que es una colega peruana. La Marita Mata y el señor Orozco, que es mexicano, que se dedicaba a la recepción activa de televisión. Todos estos eran comunicólogos latinoamericanos, y puedo llenar esta diapo y 3 más, digamos. Y ninguno de ellos obviamente es una voz cantante en la comunicología internacional, digamos. Pero toda una escuela que se desarrolló en las condiciones propias de los contextos latinoamericanos. Y para toda esta escuela el centro era el sujeto, justamente. Eran también una suerte de amalgama entre psicólogos sociales, la dinámica clásica de la educomunicación tenía que ver con espacios como grupos focales, a los que siempre se le agregaba una tecnología, la que hubiera en ese momento. El Mario Kaplun era conocido porque lo que hizo fue transformar esas discusiones con los grupos sociales en programas de radio, que luego podían ser capturados en cassette y circulaban de un pueblo a otro. Y ahí hay algunas imágenes que son clásicas de procesos sociales guiados por esta vertiente, digamos. Quiero rescatar esta frase de Mario Kaplun, que justamente plantea la idea de que la comunicación no es de quien habla, sino que lo importante es la comunicación, y el primer paso de la comunicación es aprender a escuchar, y creo que ahí está el desafío del proyecto, es que nos estamos animando a usar los recursos actuales para aprender a escuchar.
La historia de Mario Kaplun es muy interesante. El próximo año se cumplen 100 años de su natalicio. Hay quienes estamos tratando de elaborar espacios de discusión acerca de la obra de Kaplun para la comunicación social. Sus primeros trabajos tenían que ver con educación, con comunicación popular. Dicen que Mario Kaplun hizo su primer radioteatro a los 23 años, digamos, y que fue un éxito en Argentina. Él es argentino de origen, avecindado en Uruguay. Y en alguna medida detrás de todas estas iniciativas, la pregunta es qué puede aportar la tecnología a los entornos ciudadanos, digamos. Después de pensar que también que la tecnología es muchas veces culpabilizada de aislarnos. En la actualidad, el estereotipo clásico construido desde cómo la tecnología nos aísla, pero también cómo la tecnología ahora podemos dar la vuelta, así como lo hizo Kaplun con su radioforo, y ponerla al servicio de las comunidades, pensando que las tecnologías informáticas, claro, pueden entenderse como un recurso para enseñar, pueden entenderse como un recurso para explorar conocimiento, pero el más importante quizás, y el menos usado aún, es el pensar las tecnologías como un recurso para la interacción social propiamente tal. Y de Mar de Fontcuberta, que es la segunda persona que quiero rescatar hoy, me quedo con esta frase que dice: no puede entenderse la tarea educativa sin una acción comunicativa, y no hay quien enseñe si previamente no comunica, digamos. Mar de Fontcuberta se asentó en Chile, entiendo yo que por allí por los años 90, era profesora de la Universidad Católica, y ella instaló una lectura más académica de la educomunicación. Particularmente se centró en las cosas que estaban sucediendo en este tono de educomunicación en la escuela. En el fondo lo que hizo ella fue pasar de la educomunicación que tenía o que separaba sobre las banderas de la lucha social y de la lucha contra las dictaduras, y pensarla en este nuevo sistema y en esta nueva democracia naciente en Chile, digamos. Y lo que hizo fue mirar la educomunicación en las escuelas. Básicamente el paper clásico de Mar lo que hace es generar una tipología de uso de las tecnologías y de la educomunicación en la escuela. Y dice que en el fondo las tecnologías y la educomunicación en la escuela se usa de 4 formas: como herramienta para motivar, como herramienta para adiestrar, y en eso los software de aprendizaje, los objetos de aprendizaje clásicos son muy buenos, digamos. Mejorar tu rendimiento en matemáticas con un software, o capturando basura galáctica en algún software que alguna vez vio a un sobrino jugar, pero que en realidad estaba haciendo matemática, era fabuloso. La clásica lectura que viene más de la escuela latinoamericana de trabajar la educomunicación y las tecnologías, pensando en hacer análisis de esto, digamos, en hacer una lectura crítica sobre los medios. Y la última, que tenía que ver con generar expresión propia, que en muchos colegios de Chile a esta altura sí lo hay, pero en los años 90 eran muy poquitos los que tenían una radio escolar o un canal de televisión escolar, un medio que en el fondo no solo es atractivo por sí mismo, digamos, sino que está generando en los educandos o en las comunidades unas capacidades de expresión propia, de construcción de la expresión propia, que es lo más importante, digamos. Vuelvo a la imagen que pirateé por allí y le puse a la comunidad clásica al centro, digamos. A Rodolfo haciendo un grupo focal en una comunidad. Ahora pensar la comunicación para los territorios, que es la última... ¿Cuál será la variante de pensar en los territorios del sur de Chile? Pongo ahí mis fotos que tengo de bosque, que siempre que salgo de paseo tomo fotos de bosque, pero el territorio, más allá de la condición geográfica, física, digamos, está compuesto por sobre todo de personas, ¿no? Y les voy a contar una historia ya para terminar, que es una historia de otro lugar en el mundo. Estos son los Alpes marítimos franceses,
un pueblito que se llama en realidad, no sé si alguien conoce francés, me puede ayudar, en los Alpes marítimos franceses, hacia el Mediterráneo. Allí estaba don Celestín Freinet. Don Celestín Freinet es un educomunicólogo antes de que exista la educomunicología. Es un señor que era profesor de una escuela multigrado en los años 20 y que fue capaz de proponer nuevamente este ejercicio de disponer una tecnología al servicio de su comunidad educativa. Y la tecnología que él dispuso era la tecnología que estaba en ese momento, digamos, que era básicamente una imprenta, que yo me la imagino más básica que un mimeógrafo, digamos, y la puso a disposición del colegio. La propuesta de Freinet era que los aprendizajes se efectúan a partir del momento en que los sujetos se apropian del contexto en el que están viviendo y son capaces de expresarlo. En ese sentido, las teorías educativas de Freinet son muy similares al constructivismo social, digamos, pero lo que hacía Freinet es algo bastante sencillo. Escribía con los niños periódicos, y ahí vamos a rescatar el rol de la comunicología. Los niños escribían un periódico con una sección de ciencia, con una sección de matemática, con una sección de lenguaje, con una sección bueno, de lo que fuera, digamos. Y lo que hacían los chicos era reportear en sus contextos para construir esas notas periodísticas en cierne. Y esas notas periodísticas luego se transformaban en un periódico, pero ese periódico no se quedaba en el colegio. Ese periódico, la segunda fase de ese periódico era compartirlo. Y empezó a desarrollar una dinámica que fue contagiosa en el entorno, así cuenta por lo menos la historia de Freinet, en que entre varias escuelas de los Alpes marítimos franceses empezaron a intercambiar los periódicos. Y a partir de allí lo que estaban haciendo era justamente intercambiarlo de fondo, que eran los significados que eran capaces de construir esas comunidades. Y eso no es sino anterior a, o sea, no es sino la propia idea de la naciente Internet, digamos, del sentido social de las tecnologías de la información. Para finalizar, le cuento la anécdota detrás de la historia de Freinet. ¿Cómo llegó Freinet a pensar en esto? Digamos? En realidad, Freinet era profesor, tuvo que ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y volvió de la guerra a hacer clases. Pero volvió herido en un pulmón, tenía una herida en el pulmón, y no podía hablar más de media hora. Entonces el primer problema a resolver era cómo podía sostener una clase o todo un día de clase si no podía hablar más de media hora. Y la solución fue una solución didáctica, incorporar una tecnología en el aula, pero no incorporarla porque sí o para que lo reemplace en sus habilidades discursivas, sino para que sea una herramienta de transformación social en que para los niños se transformen en un espacio para construir lo que Freinet denomina texto propio, digamos. En el fondo, no hay sino otro signo de aprendizaje mejor que cuando un sujeto es capaz de expresar con sus propias palabras lo que ha aprendido. Y eso es capaz de componerlo en un texto. En ese momento. Hoy día podríamos pensar que no es necesariamente el texto. Si le pedimos a los alumnos que construyan un TikTok, estamos haciendo lo mismo, digamos. Estamos pidiéndole que sean capaces de construir un mensaje a partir de la propia elaboración de significados y que traten de comunicar y que ese mensaje sea tan bueno que sea capaz de comunicar. Porque en ese espacio de comunicación, en ese espacio de encuentro, efectivamente está la base de la construcción de la sociedad, digamos, para que construyamos una sociedad mejor, con capacidades de resiliencia ante los eventos naturales o no naturales, como pueden ser los incendios. Necesitamos efectivamente la mejor herramienta va a estar en la sociedad y va a estar en la capacidad de construir esos significados y de compartirlos y de transformarlos en un capital para el grupo humano en el que se desarrollan. Allí hay una definición de comunicación para el siglo XXI que encontré y que en el fondo grafica un poco lo que tratamos de hacer en el proyecto anterior, en Costa Resiliente,
y lo que estamos continuando a tratar de lograr en este proyecto, digamos, que es como logramos desde asociarnos con profesionales de los servicios públicos en función de tres cosas: del bienestar emocional de las comunidades, de la calidad de vida de las comunidades y del sentido de coherencia. Y en eso estamos trabajando o metiendo esfuerzos comunicadores, cientistas de datos, educadores, y planteo esta idea de educadores como todos quienes trabajamos en la universidad, digamos, no solo en un sentido disciplinar, digamos. Todos intentamos transformarnos en ser una suerte de pequeños predicadores en nuestros pequeños púlpitos, digamos, pero en realidad el sentido de fondo de eso es educar, pues, y aportar para la construcción de unas sociedades más democráticas y también más preparadas para adaptarse a los cambios que nos está planteando el mundo de hoy. Eso es lo que les quería contar. Doy las gracias a Cristian por invitarme a participar de este espacio y también transmitirles esta idea de que desde la construcción multidisciplinar o interdisciplinar en la universidad, en realidad es donde está el mejor capital invertido, digamos. No es fácil construir investigaciones interdisciplinares. Yo llevo 20 años en la universidad y me siento cada vez muy regocijado, lo hablábamos con Mauro hace un rato, de incorporarnos a estos equipos porque son espacios donde aprendemos más. Para mí esa es la otra gracia de estar en la universidad, que es un espacio que nos permite estar siempre aprendiendo. Eso, gracias a todos y todas. Agradecemos la exposición del doctor Cárcamo. A continuación damos paso a una ronda de preguntas dirigidas al doctor. Sorpresa. ¿Que alguien tiene alguna pregunta? Bueno, siguiendo con, ya en este caso terminando la jornada, muchas gracias por... ¿Hay una? Eso, bien. Esa es buena. Yo tengo una, pero igual no sé si se sale un poquito de la... Hola, muchas gracias, Luis. No. Ah, es para la transmisión, ya. Sí. Ya, como que no existe. Ya. Ya, gracias Luis, o sea, es la primera interacción que tenemos nosotros como individuos y me está gustando mucho, así es que pronostico un futuro feliz. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no está tan vinculada con el proyecto como con los incendios en sí mismo, sino con esto último que has contado de Freinet, que me fascinó porque yo siempre pienso que transmitir la idea que uno tiene con palabras demuestra el grado de comprensión que uno tiene del fenómeno, ¿no? Pero tú estás planteando de que lo visual, como lo que ocurre en TikTok, podría también representar de buena manera lo que la persona quiere transmitir. Y ahí encuentro una pequeña contradicción, ¿no?, entre Freinet y lo que se está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías. Mi pregunta es, bueno, ¿estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo, ¿cómo a lo mejor, qué herramientas podemos tener también en el marco del proyecto para poder discernir entre esas percepciones transmitidas con mayor y menor precisión? ¿Me sigues la idea? Efectivamente, Freinet lo que hizo fue trabajar con una imprenta porque era la tecnología del momento y tiene que haber sido no lo mejor que encontró, porque además era una escuela rural. Lo que encontró la historia dice que la encontró de rebaja en una tienda, digamos. Y que habían otras herramientas del momento que eran mucho mejores, digamos. Y es cierto que el énfasis de Freinet estaba en el texto, en la construcción del texto. Tan así que en la pedagogía freinetiana no se enseña a silabiar, no se enseña a leer por sílabas,
porque en el constructo de Freinet eso destruye los significados, digamos. Los niños aprenden sílabas y no aprenden significado. Entonces, aunque te demores más en aprender a leer, apréndete las palabras completas porque casa va a significar siempre. Y tú vas a tener una idea de casa y cada uno va a tener una idea de casa. Y la C con la A y la S con la A no dicen nada, digamos. Y en función de lo que tú planteas, de lo que tú ves como una contradicción, en función del uso de los recursos multimedia y ese tipo de cosas, yo te diría que puede parecer puede parecer distante, digamos, de la construcción textual, digamos, pero el ser humano desde sus inicios está configurado, seteado para construir mensajes con imágenes, digamos. Las primeras expresiones del hombre que dejaba para otros hombres eran pinturas rupestres que eran imágenes, digamos. Y de hecho comprendemos más rápidamente con imágenes. Lo que sí puede haber es una distancia generacional, porque el video que hace mi sobrino en TikTok probablemente sea incomprensible para mi papá de 83 años. Pero también pasa eso en el lenguaje, porque los sujetos jóvenes usan palabras que para los sujetos ancianos o mayores o de la tercera edad, no voy a decir ancianos porque me puede retar el profesor Carrasco, que trabaja temas de gerontología. Esa distancia, sin duda, la única forma de romperlo es en la interacción. Y probablemente mi papá va a aprender a entender esos videos en tanto sea expuesto a ese tipo de mensaje, digamos. Y si tú vas a un cole hoy en día, efectivamente puede ser que los niños no puedan escribir un ensayo o una composición acerca del bosque, pero probablemente les quede muy fácil hacer un video sobre el bosque y los valores del bosque, digamos. Y eso se puede aprovechar, digamos. Yo creo que si Freinet viniera a estos tiempos, ocuparía Internet. Lo que está detrás del rescate de la figura, digamos. Es cierto que el Internet o las tecnologías tienen sus problemas también, no son sanadoras, digamos, sino que tienen sus propios vicios, pero trabajadas en un entorno de aprendizaje y vigilado, como puede ser una aplicación desarrollada en la universidad, esperamos, digamos, todo depende de Cristian. Efectivamente puede utilizarse y ser muy, muy valioso, digamos. No sé si eso responde en parte. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sí, allá. Un comentario. Sí. Sí. No, bueno, primero agradecer a nombre de la alcaldesa Carla Altman Fechi de poder ser parte de entidad colaboradora dentro de este proyecto. Ya cuando partimos, cuando nos plantearon la iniciativa, a nosotros como Departamento de Emergencia en su minuto y hoy día como Dirección de Gestión de Riesgo y Desastre nos parecía muy interesante poder tener elementos de la participación ciudadana, que también era muy coherente con el proyecto político de nuestra alcaldesa de facilitar el acceso de los servicios y del mundo técnico hacia la ciudadanía. Entonces, primero, rescatar eso como algo súper relevante. Segundo, hoy día hay una conformación de grupos ciudadanos, comités de prevención comunitaria, comités de emergencia, que tenemos acá en la comuna, tanto en la costa como en la salida sur, con un nivel de empoderamiento interesante, que pasan a ser unos actores interlocutores con la institucionalidad pública y privada en torno a esta situación de los incendios forestales. Es así que los dirigentes de la zona sur levantaron una iniciativa en torno a plantearle a las empresas forestales, a 3 empresas forestales que teníamos en el entorno, de cuáles eran sus principales riesgos en torno a los incendios. Entonces, creo que esta iniciativa ayuda a creer en la ciudadanía, ¿cierto? Ayuda a pasar el puente, a generar ese lazo del mundo técnico, del mundo académico con la ciudadanía, y nos ayuda efectivamente a que muchas veces ellos son la primera respuesta ante una problemática que se nos genera en la interfase urbano-rural de los incendios. Hoy día ya llevamos, no sé,
Marcelo, 20, 30 más o menos por ahí, ya incendios de interfase, y ellos son los que conocen, son los que pueden reaccionar, son los que nos han planteado soluciones. Entonces, esto ayuda a creer en la ciudadanía. Yo creo que eso es lo relevante y por eso vuelvo nuevamente a lo que plantea nuestra alcaldesa, que es parte de la propuesta de trabajo que ella tiene de creer en la ciudadanía para poder transformar la sociedad. Ahora sí, muchas gracias por su asistencia. Ahora los invitamos a compartir junto a un café para culminar esta jornada y que tengan muy buenas tardes.